Hola, buenas tardes. Esperamos que estén todos muy bien. Le damos la bienvenida a una nueva charla del ciclo de webinar 2021 de Red Hortícola, dirigida a horticultores y asesores agrícolas. Recordarles que esta actividad es auspiciada por el Programa Territorial Integrado Hortícola, conocido como Red Hortícola, por Corfo, el Ministerio de Agricultura. Los participantes solo podrán realizar preguntas o comentarios durante la presentación a través del botón pregunta y respuesta, las cuales serán respondidas por el expositor al finalizar la presentación. A continuación, Cristian Pérez nos impartirá la charla Asociatividad en el Agro, herramienta de emprendimiento. Cristian es ingeniero comercial, licenciado en Ciencias de Administración, con 23 años de experiencia relativa a trabajo con MIPYMES en ejecución de programas y proyectos de fomento, tanto públicos como privados. Desde hace 6 años trabaja en la División de Asociatividad y Cooperativa del Ministerio de Economía, con funciones en capacitación, fomento y gestión con grupos preasociativos, funcionarios públicos, organizaciones gremiales y cooperativas. Le doy la bienvenida a Cristian. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Sofía. Muchas gracias también a los asistentes que han concurrido, ¿cierto?, a este webinar. Así es, gracias. ¿Puedes compartir pantalla? Perfecto, voy a proceder a apagar la cámara para no tener problemas y procedo a compartir pantalla. Les solicito por favor que me avisen cuando efectivamente se pueda ver bien. Muchísimas gracias. Ahí se ve. Fantástico. Ok, comenzamos entonces. Lo primero a tener presente es lo siguiente. La División de Asociatividad y Cooperativas pertenece al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Y en este ámbito, nuestra división básicamente ve dos figuras de realce en términos de tanto representación como emprendimientos asociativos. Como modelo de representación, la división de asociatividad tiene que ver con el tema de fiscalización, control contable, el tema de conformación y también el ámbito de capacitación y gestión con asociaciones gremiales. Y en el ámbito, efectivamente, de emprendimientos asociativos, el modelo que nosotros proponemos es el modelo de cooperativas, de empresas cooperativas. Importante mencionar que vamos a ver las dos figuras, por supuesto que en genérico, de tal forma de poder entender, ¿cierto?, a qué apunta cada una de ellas y, por cierto, sus complementos. A la vez, hay que comprender que la división de asociatividad y cooperativas va a estar permanentemente relacionada con este tipo de figuras, con estos dos tipos de organizaciones, entendiendo que estas organizaciones, tanto por decreto ley como por ley, ya sea que sean asociaciones gremiales o cooperativas, tendrán que estar permanentemente también entregando información y periódicamente entregando información a la división de asociatividad y cooperativas. Por ende, efectivamente existe una interrelación que se va a mantener en el tiempo, en tanto y cuando efectivamente se mantenga la vigencia de dichas organizaciones. Por cierto, tanto asociaciones gremiales como modelo de representación, como empresas cooperativas, como modelo de emprendimiento, se encuentran dentro de lo que es el ámbito de la asociatividad. Y en este sentido es importante proceder a definir qué es lo que nosotros como división entendemos como asociatividad. Y dentro de aquella, nosotros reconocemos 4 pilares fundamentales. La primera es que tiene que ser organizada. Y esta organización deriva básicamente también, ¿cierto?, de los cuerpos legales que efectivamente regulan cada una de estas figuras. Por ende, es sumamente importante el tener una aproximación y el conocer, ¿cierto?, las legislaciones que abordan y rigen a cada una de estas estructuras. La segunda es el concepto de permanencia en el tiempo, el segundo pilar. Entendiendo que la idea es que se piense tanto en gremiales como en cooperativas como organizaciones de mediano y largo plazo. O sea, mínimo 1 año y medio, 1 año hacia adelante en términos de su viabilidad y de su vida.
se subentiende que no por conformar hoy día una asociación gremial o una cooperativa voy a tener respuesta inmediata a mis problemáticas. Claramente hay que trabajar en aquello, demanda tiempo, y por cierto los resultados llegan en ese periodo. Por eso el concepto de permanencia es sumamente importante. El tercer pilar es el concepto de la voluntariedad. Esa palabra que parece bastante inocente ahí, el voluntaria, va más allá, ¿cierto?, de la libre entrada o salida de las organizaciones. Puede ser obvio y casi redundante el mencionar que nadie te puede obligar a pertenecer a una organización, ni tampoco te puede expulsar de dicha organización, en tanto y cuanto, por cierto, se respeten los estatutos que las mismas demandan y presentan. Sin embargo, detrás de esta palabra voluntaria debe existir el concepto de información, en términos de que las personas, socios y socias, hombres y mujeres que conforman, ya sea asociaciones gremiales o cooperativas, entiendan cuáles son sus derechos, entiendan cuáles son sus obligaciones, conozcan a lo menos someramente los modelos, y en ese sentido, ¿cierto?, poder tomar una decisión totalmente informada y totalmente libre, en términos de si dichos modelos son o no los que acomodan a los intereses particulares que tenga cada una de las personas. Y por cierto, lograr entender también de que cuando estamos hablando de asociatividad van a primar los objetivos comunes y globales que se determinen por sobre los objetivos, ¿cierto?, particulares que tenga cada uno de los socios o cada una de las socias. Por cierto, en la marcha de estas organizaciones y en el éxito de las mismas, podré encontrar también respuesta a los objetivos que individualmente me había planteado. Sin embargo, es sumamente necesario el entender, el comprender, ¿cierto?, de que se deben determinar estos objetivos genéricos, ¿cierto?, comunes. Por cierto, que esta asociatividad también va a tener una suerte de evolución. Todos tenemos algo que aportar, todos tenemos conocimientos, todos tenemos experiencias, todos tenemos algún tipo de habilidad. Y por ende, no necesariamente significa que el hecho de tenerlas vaya a generar un éxito o vaya a generar por sí mismas, ¿cierto?, posibilidades de asociatividad de manera exitosa. Entonces, en ese sentido, es necesario el destacar el trabajo preasociativo, el poder conocerse, el poder compartir experiencias, el poder determinar bases mínimas de trabajo, roles, responsabilidades en un ámbito asociativo, y en ese sentido, ¿cierto?, poder llegar finalmente al ámbito de la colaboración, entendiendo de que se han depurado las expectativas y que cada uno ha podido, ¿cierto?, identificar un rol y un aporte dentro de estas organizaciones. Por cierto que la asociatividad va a tener ciertos factores que van a ir facilitando la misma. Y la primera de ellas, ¿cierto?, y una de las más relevantes es, por cierto, la generación de confianzas. Las confianzas no son gratuitas, se trabajan, demandan tiempo, demandan conocimiento, demandan interacción. Curiosamente, demandan mucho tiempo en obtenerla y sin embargo son muy fáciles de perder. Y por eso es que es necesario instaurar bases de confianza entre la base societaria, de tal forma que ésta se pueda sentir comprometida con su organización y pueda confiar en lo que efectivamente se está realizando. Esas confianzas, más allá de los factores que están ahí descritos y que ustedes puedan ver, van a ser potenciadas, por cierto, con conceptos de transparencia, información y, por cierto, transparencia en la entrega de esta información. Contra más claras sean las reglas del juego, contra más transparente sea la entrega de la información, más oportuna, más simple y, sin embargo, periódica, evidentemente eso va a facilitar el entendimiento y el diálogo en la propia base societaria que finalmente va a redundar, por cierto, en el logro de objetivos comunes y en el éxito de las organizaciones. Evidentemente debe existir un proyecto de respaldo y una capacidad de gestión. Y cuando hablamos de capacidad de gestión estamos acá teniendo que considerar que no necesariamente el éxito de un proyecto individual se puede reflejar en el éxito, ¿cierto?, de un proyecto asociativo. Cuando yo estoy trabajando individualmente, yo defino qué hacer, defino a qué horas abrir, a qué horas cerrar, tengo casi todos los roles concentrados en mi propia persona, defino qué producir, qué vender, dónde venderlo, etc. Cuando estoy trabajando asociativamente, dichos roles, dichas responsabilidades y dichas tareas, por cierto, que tienen que ser distribuidas entre cada uno de los participantes. Y por eso es que el concepto de capacidad, de gestión, apunta directamente, ¿cierto?, a que la gestión asociativa es totalmente diferente a la gestión totalmente individual. Por cierto que así como hay factores que van a ir facilitando la asociatividad, hay factores que la dificultan. Entre otros, el desconocimiento de los modelos asociativos.
Muchas veces se tienen genéricos, se tienen conceptos, digamos, que no son efectivamente depurados o simplemente se desconocen los modelos a los cuales se puede optar. Y por eso es que para nosotros es sumamente relevante esta invitación y poder plantear estos dos modelos de tal forma que las personas lo puedan conocer, puedan ver si efectivamente responden ante sus intereses y, por cierto, pues poder profundizar en cada uno de aquellos. Y sea cual fuere el modelo, ya sea que fuera un modelo gremial, en términos de representación, un modelo de empresa cooperativa, un modelo asociativo o cualquier otro tipo de organización que se dé, es necesario el tener reglas claras, porque su carencia, la falta de aquellas, ¿cierto? La transparencia en aquellas, por cierto, que va a dificultar cualquier proceso asociativo que se quiera llevar a cabo. Ahora, entrando un poco ya en materia, efectivamente, lo primero que yo debería considerar es al momento de asociarme, si yo pretendo asociarme o mi idea de asociatividad va en la línea de la representación o va en la línea del emprendimiento, toda vez que si bien las figuras que vamos a plantear pudiesen llegar a ser complementarias, bajo ningún punto de vista operan de la misma manera. Por ende, si yo me pregunto, ¿por qué quiero asociarme? Y la respuesta va a estar básicamente enfocada en temas de representatividad, de defensa de intereses, ¿cierto? De poder visibilizar a la organización, visibilizar, por cierto, las problemáticas que se tengan y, dicho aquello, por supuesto que acompañarlas de las propuestas de solución que se hayan determinado. Entonces vamos a tener, entre otras figuras, asociaciones gremiales, de consumidores, sindicatos, fundaciones, corporaciones, etcétera. En esta eventualidad nosotros nos vamos a focalizar, ¿cierto?, en la asociación gremial como un modelo de representación. Y dicha asociación gremial, en el fondo, va a reunir a personas que tengan alguna profesión u oficio en común o que desarrollen actividades que les sean comunes. Me voy a poner en el siguiente ejemplo. Eh, Colegio médico, colegio de ingenieros agrónomos, colegio de abogados, colegio de secretarias, etcétera. Dichas organizaciones van a reunir a hombres y mujeres, socios y socias, ¿cierto?, que van a tener una característica en común, su profesión. Y aquello, si bien se pueden determinar, ¿cierto?, con el nombre colegio, simplemente es una asociación gremial. Personas que se están reuniendo, ¿cierto?, que tienen intereses en comunes, que tienen, por cierto, objetivos en común y que los aborda, en este caso, por ejemplo, la misma profesión o actividad. Pudiésemos entonces también tener, así como tenemos el colegio de profesores, colegio de médicos, colegio de ingenieros agrónomos, podríamos tener la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio y Turismo de una determinada ciudad, de Talca, de Santiago, de Coyhaique, la que usted estime pertinente. Claramente en aquello lo que estamos haciendo es reunir a un grupo de personas que ahora ya no va a tener una profesión en común, sino lo que va a tener va a ser efectivamente una actividad en común, tributar en primera categoría, tener una actividad comercial o en segunda categoría en una determinada zona geográfica, en una determinada ciudad, y que por cierto nuevamente, cierto, la va a albergar y la va a abordar poder tener objetivos comunes. En ese sentido, la asociación gremial es efectivamente la que va a reunir a una cámara de comercio, a una cámara de comercio de turismo, va a ser una asociación gremial, va a tener el mismo decreto ley que la rige, en este caso el decreto ley 2757, ojo, de 1979, ¿por qué menciono el año? Porque claramente en dicho año 1979 no se podía imaginar o no se podía contar, por ejemplo, los temas de comunicación que tenemos hoy día, el acceso a temas multimediales que, por ejemplo, nos permiten este webinar, este video, etcétera. Por ende, cierto colegio de profesores, el mismo decreto que lo rige, una cámara de comercio, el mismo decreto que lo rige, o la asociación gremial de vendedores ambulantes de alguna determinada localidad, exactamente lo mismo. Y dichas asociaciones gremiales, entendiendo que claramente apuntan a un modelo de representación y de poder instaurar diálogo con la autoridad, van a propender 4 factores fundamentales: la promoción, el desarrollo, la protección y la racionalización de las actividades, ¿cierto?, que le son comunes a sus asociados. Y por ende una asociación gremial estará preocupada, por cierto, de lo que vayan determinando sus propias bases. En ese sentido, la asociación gremial va a cobrar una relevancia realmente relevante. Por ejemplo, en los términos siguientes: la autoridad puede tener toda la voluntad, sea cual sea esta autoridad comunal, autoridad local, autoridad regional, gobernadores, ministros, subsecretarios, alcaldes, lo que usted quiera.
claramente pueden tener la mayor voluntad de poder dialogar, pero claramente persona a persona, cada persona es un mundo, cada persona es un universo y cada persona tendrá entonces problemáticas totalmente independientes. Cuando logramos agrupar a aquellas, cuando logramos tener tenores de desarrollo común, entonces claramente este diálogo, este acercamiento con la autoridad, esta proposición con la autoridad se va a ver mejorada. Es totalmente diferente el conversar con 200 personas y que cada una, ¿cierto?, esté manifestando un punto de vista totalmente particular, a conversar con los representantes, con el directorio de una asociación gremial que reúne esas 200 personas que ya levantaron objetivos comunes, que ya levantaron problemáticas comunes, que levantaron, por cierto, propuestas de solución comunes, y en ese sentido sería más fácil y más factible el poder implementarlas. Por cierto, las asociaciones gremiales van a tener, ¿cierto?, un variopinto de beneficios. Ejemplo, acceso a nuevos mercados, capacitaciones en distintas materias para sus asociados. Realmente si cada uno, si tenemos una asociación gremial, la asociación gremial puede contratar la capacitación técnica, la asesoría que corresponda en el ámbito agrícola, en el ámbito comercial, en el ámbito que efectivamente vaya a desarrollar y sea de ejercicio de la propia asociación gremial, ¿cierto? Entonces vamos a poder contratar esta asesoría y entregársela a los socios, o esta capacitación, que claramente inclusive puede generar economías de escala en circunstancias si la comparamos con que cada una de las personas pudiese o debiere contratar cada una de ellas simplemente por su parte. Acceso a nuevos mercados, por ejemplo, la asociación gremial de algún determinado comercio en alguna determinada ciudad, por ejemplo, pongamos alguna ciudad más lejana, Coyhaique de ejemplo, pudiese estar conversando, ¿cierto?, con la autoridad de tal forma de poder vender sus productos, ¿cierto?, en la plaza el día domingo. Entonces la asociación gremial va a hacer ese nexo con la autoridad, va a conseguir esta nueva opción de que sus asociados y asociadas puedan desarrollar su actividad comercial ese día domingo en ese lugar, otorgándoles, por ejemplo, un nuevo mercado. Sin embargo, hay que tener sumamente presente que en el caso de las asociaciones gremiales es el techo, es el paraguas, el asociativo. Al interior de las asociaciones gremiales, cada persona desarrolla la actividad de manera totalmente independiente. Cada uno definirá su estructura de costos, su plan de negocio, cómo abordarlo, etc. Será, por ejemplo, retomando este mismo ejemplo, la asociación gremial quien consigue este nuevo espacio. Sin embargo, si tengo 40 asociados, desde el puesto número 1 hasta el puesto número 40, cada uno verá qué es lo que va a vender, qué es lo que va a ofertar, qué es lo que va a vender, a qué precio y de qué forma lo va a exponer. Sin embargo, claramente la asociación gremial hizo los nexos, consiguió, inclusive la asociación gremial pudiese llegar a tener los mismos stands, de tal manera de poder uniformar la presentación, ¿cierto?, de la oferta de sus asociados. Sin embargo, claramente en la asociación gremial no existe reparto de utilidades. Por lo tanto, si el socio 1 vendió 1 millón de pesos y el socio número 35, es cierto, vendió solamente 300.000, no existe un traspaso ni debe existir un traspaso de dinero, o al término del día, ¿cierto?, poder pensar de que la asociación gremial generó alguna utilidad y entonces se pudiese pensar erróneamente que la misma se pudiese repartir entre sus asociados. Veamos, por ejemplo, un caso de asociación gremial. Estamos en la comuna de Palena, muy contentos de conversar con los agricultores de la asociación gremial de productores, agricultores ganaderos principalmente, que se han reunido acá y nos han contado su realidad, cómo están viviendo ellos el desarrollo de la agricultura familiar campesina en la comuna de Palena, cómo han vivido los distintos desafíos que nos impone el COVID y la alegría de que tenemos que ya pasamos a fase 4 en esta comuna. Nos estamos recuperando paso a paso y nosotros por el lado del Ministerio de Agricultura le hemos planteado todas las distintas formas en las cuales estamos ayudando a los agricultores de la comuna, de la provincia y de la región. Para nosotros es muy importante la visita de todas las autoridades a nuestra comuna. Como lo dijimos hace un rato, nosotros queremos ser parte de la solución y no del problema, por lo tanto, cuando las autoridades vienen, nos escuchan y intercambiamos opiniones, todo va a ser positivo. Ese es nuestro predicamento y por lo tanto los resultados del día de hoy los encontramos satisfactorios.
vamos por el camino que queremos, que es el diálogo y el buscar soluciones de forma conjunta. Hemos estado en la comuna de Palena, en el sector del Tranquilo, en un día de campo con agricultores de esta zona, en realidad de toda la comuna de Palena, de distintos sectores. Partimos hoy día en el predio de don Mateo Lavoz, que nos contó sus experiencias. Hemos estado desde ayer con el Ceremi de Agricultura, en realidad, en la provincia. Ha sido un día muy provechoso. Hoy día tuvimos unas exposiciones aquí del Servicio Agrícola y Ganadero de INDAP y de Prodesal también de la comuna. Esto nos interesa, estar en contacto con los agricultores, conocer sus inquietudes y saber cómo los podemos ayudar desde el gobierno. Nosotros hemos venido trabajando especialmente con la comuna de Palena, con los agricultores de Palena, desde hace ya un tiempo, y cada vez en realidad nos sentimos más comprometidos con ayudarlos porque tienen una asociación de agricultores propositiva, con ganas, con iniciativa, y eso nos entusiasma. Renovamos nuestro compromiso y vamos a seguir trabajando por los agricultores de la comuna de Palena y de la provincia de Palena. Ahí teníamos un ejemplo, ¿cierto?, de las gestiones que puede llegar a ser una asociación gremial y cómo manifestar esos temas de representación ante las autoridades pertinentes. Cuando vemos una foto actualizada, ¿cierto?, a mayo del 2021, tenemos más de 3.000 asociaciones gremiales distribuidas a nivel nacional, en particular y específico 3.036, con más de 448.000 personas, hombres y mujeres, que forman parte de la base societaria de dichas asociaciones gremiales. Ahí por supuesto que podemos ir viendo, ¿cierto?, el tema de las diferentes regiones y las composiciones y el número de asociaciones gremiales pertenecientes a cada una de ellas. Los principales rubros que abordan las asociaciones gremiales van a ser servicios y comercio, entendiendo que en el concepto de servicio es una bolsa bastante amplia de desarrollo de actividades, llevándose más del 25.7% de las diferentes entidades que conforman, ¿cierto?, todo lo que es el tema gremial. Este gráfico es muy importante porque cuando hacemos una comparativa de las constituciones de asociaciones gremiales entre los primeros, por ejemplo, 4 meses o 5 meses del año 2020 versus los 4 o 5 meses del año 2021, se pudiese llegar a tender a pensar de que, dados los temas de alerta sanitaria que efectivamente estamos viviendo, el tema gremial podría haber quedado un poco de lado. Sin embargo, las cifras nos demuestran que, lejos de haber descendido, ¿cierto?, la conformación de asociaciones gremiales, ha ido en aumento. Y esto es sumamente importante y puede tener cierta lógica en términos de lo planteado en un principio. La importancia de la representación, del diálogo con las diferentes autoridades, insisto, sean estas locales, comunales, nacionales, regionales, da exactamente lo mismo, de tal forma de poder plantear la solución a los problemas, entendiendo de que claramente ante problemáticas comunes las soluciones también debiesen ser comunes. Cuando hablamos de la constitución de asociaciones gremiales, debemos entender que las mismas van a tener ciertos mínimos exigidos por este decreto ley que yo mencioné, el 2757 de 1979. A lo menos se debe contar con 4 personas jurídicas. Ese es el mínimo que estipula dicho decreto. Estos son claramente numerales mínimos. Evidentemente no existe un tope superior. Si yo cuento con 4 personas jurídicas, efectivamente de ahí hacia arriba yo ya puedo conformar una asociación gremial. En la eventualidad que no pudiesen concurrir 4 personas jurídicas o no tuviera yo estas 4 personas jurídicas para poder constituir una asociación gremial, entonces debo cumplir con el numeral 25. Debería estar juntando 25 personas, ya sea la mezcla de personas naturales y o jurídicas o simplemente personas naturales. Vuelvo a insistir, si yo cuento con las 4, fantástico. Si no cuento con las 4, tengo que cumplir con 25. Claramente tiene que hacerse esto delante de un ministro de fe, y este ministro de fe va a ser un notario, necesariamente. Y ante este notario tendremos que suscribir el acta constitutiva y, por cierto, también, ¿cierto?, la aprobación de los estatutos que van a regir a esta asociación gremial. Evidentemente esto vuelve a demandar y vuelve a suponer un trabajo preasociativo. Esto no es una generación espontánea, no se juntan 25 personas y sale espontáneamente o, ¿cierto?, de la nada aparece un estatuto y aparece, ¿cierto?, un acuerdo de constitución. Claramente
la constitución de una asociación gremial, al igual que la constitución de una cooperativa, al igual que la constitución de cualquier organismo asociativo, demanda y supone un trabajo preasociativo de conocimiento, de adecuación, ¿cierto?, de objetivos comunes, de proposiciones en conjunto, etcétera. Por cierto, vuelvo a insistir, debe ser esto, ¿cierto?, suscrito ante un notario, esta acta que es la voluntad de poder conformarse junto con los estatutos, que no es otra cosa, ¿cierto?, que las reglas de juego interno que va a tener cada una de las asociaciones gremiales, entendiendo que la misma debe responder a los objetivos que se hayan propuesto. Por cierto, esto tendrá que ser entregado, ¿cierto?, al Ministerio de Economía. Y las formas de poder entregar aquello va a depender si yo lo quiero entregar en términos físicos, en términos de papel, tendré que entregarlo derechamente en las seremías regionales de economía, ¿cierto?, que generalmente se encuentran en las capitales regionales, o de lo contrario también se podrá remitir la información a través de la página web, que es asociatividad.economía.cl, cuyo nombre ha ido apareciendo en casi todas las láminas. Por cierto, una vez que se entrega, ¿cierto?, esta acta de constitución junto con los estatutos, también se debe terminar un pequeño extracto. Y este extracto, nosotros como ministerio le vamos a poner un número, ¿cierto?, que va a ser el rol, que es básicamente el número con el cual queda inscrita esa asociación gremial en los registros de la División de Asociatividad y Cooperativas. Y con ello se procede a la publicación en el Diario Oficial, y a partir de aquello se subentiende que esta asociación gremial, por cierto, pasa a tener vida jurídica. Claramente la entrega de la documentación debe ser analizada y por ende se puede esperar, ¿cierto?, tener una respuesta de observaciones o simplemente que no se poseen observaciones y se da la bienvenida a la organización. Sin embargo, insisto, se debe tener presente de que el solo y mero hecho de entregar la documentación no necesariamente asegura que la misma pudiese estar en correcto. El concepto de lucro no aborda a las asociaciones gremiales, perdón. Claramente las asociaciones gremiales no pueden distribuir utilidades, recursos o dineros entre sus asociados. Y eso es lo que nosotros entonces vamos a entender como claramente el tema de lucro, el tema de poder, ¿cierto?, distribuir dineros o utilidades entre cada uno de los asociados. Si es que la asociación gremial llegase a tener alguna actividad comercial, que por cierto pudiese tenerla al alero, ¿cierto?, de su funcionamiento, los dineros o recursos que lleguen o que queden de dicha actividad tendrán que ser destinados claramente a los objetivos que se haya propuesto la propia asociación gremial. Más bajo ningún punto de vista se pudiesen repartir, vuelvo a insistir, los dineros al interior de la propia asociación gremial. Todas las asociaciones gremiales van a tener la siguiente estructura: una asamblea de socios, que en el fondo es quien va a decidir los principales rumbos y nortes que tomen estas organizaciones. Por cierto, como sería bastante complejo estarse juntando a cada momento y a cada rato para poder, ¿cierto?, acordar ciertos temas, digamos, de la actividad del día a día, esta asamblea de socios designará, ¿cierto?, elegirá en este caso un directorio, quien va a estar a cargo de todo lo que es el proceso administrativo y de representación de esta asociación gremial. Y en conjunto con aquello también se elegirá una comisión revisora de cuentas, quien va a estar a cargo, ¿cierto?, del control del uso de los diferentes recursos con los que cuente, ¿cierto?, la asociación gremial. Por cierto, es relevante el tema del estatuto en las asociaciones gremiales. Es sumamente importante el destacarlo y tenerlo presente, por lo siguiente: el decreto ley, vuelvo a insistir, que rige las asociaciones gremiales es el 2757 del año 1979. Y es un decreto muy breve, son 4 o 5 carillas por lado, no es más que eso. Y norma en general temas muy genéricos. Sin embargo, muchos temas los deja a resorte del estatuto, a resorte de lo que la propia asociación gremial haya decidido para su funcionamiento. Por ejemplo, cuál será el quórum de elecciones, cuáles serán los medios de comunicación, los medios de citación, etcétera, etcétera, etcétera. Por ende, hay que tener especial cuidado en la conformación, por cierto, de los estatutos de las asociaciones gremiales, entendiendo que el estatuto de cualquier organización, y en particular de una asociación gremial, es el traje a la medida, es la forma en que se va a ir adecuando el funcionamiento interno, por cierto, de cada una de estas organizaciones. La Asamblea General será quien, insisto, cierto, tenga todo lo que es el poder de deliberar y definir cuáles son los rumbos,
¿cierto?, que va a tomar esta asociación gremial la forma de cumplir estos objetivos, y será posteriormente el directorio quien efectivamente vaya implementando los cursos de acción y administrando, ¿cierto?, los recursos que potencialmente pudiese tener, ¿cierto?, esta asociación gremial. El presidente, ¿cierto?, será quien tiene la representación tanto judicial como extrajudicial de este tipo de organizaciones. Y por cierto, la Comisión Revisora de Cuentas estará a cargo de todo lo que tiene que ver con el tema contable, ¿cierto?, poder ver el uso de los recursos, los gastos de los recursos, las inversiones si es que fuesen pertinentes, los valores de mercado, de los mismos, los respaldos contables efectivamente que existan, y se registren y se mantengan. Esa es una de las labores fundamentales, si es que no la principal, de, por cierto, la Comisión Revisora de Cuentas. Entender entonces, al momento de terminar esta visión genérica de asociaciones gremiales, que la asociación gremial es un modelo básicamente de representación, en la cual no debe existir el concepto de reparto de utilidades, no debe existir el concepto de fin de lucro, y por cierto, entender de que a problemáticas comunes, ¿cierto?, las soluciones también debiesen ser comunes. Y en ese intertanto, más allá de las diferentes actividades particulares que se vayan a definir al interior de cada una de estas organizaciones gremiales, el fin de representación, de visibilización de lo que se quiere lograr, o inclusive de lo que se está haciendo, es fundamental en el camino de las mismas. Ahora, si nos formulamos la misma pregunta, el por qué quiero asociarme, pero acá la respuesta es diferente. Ya no estoy pensando en asociarme para tener visibilidad, para tener representación, para poder hacer propuestas de solución a mis problemáticas. Si la respuesta acá fuese, quiero asociarme porque quiero tener un negocio, entendiendo por cierto un negocio que te deje dinero, que yo pueda contar con dinero y que me pueda repartir dinero, entonces acá voy a tener básicamente dos alternativas: el modelo de empresas cooperativas y el modelo de otras sociedades comerciales. Claramente estamos hablando de ámbitos asociativos, por lo tanto, acá empresas individuales de responsabilidad limitada no van a ser, ¿cierto?, consideradas. Voy a partir por las sociedades comerciales. Si hablamos de sociedades comerciales, sociedades por acción, sociedades anónimas abiertas o cerradas, sociedades de responsabilidad limitada, algunas sociedades comanditarias que pudiesen quedar por ahí todavía en el país, en este tipo de sociedades en general, ¿cierto?, la toma de decisiones está ligada a la cantidad de capital o el porcentaje de capital que tenga una persona, ya sea natural o jurídica, al interior de cada una de estas organizaciones. Por ende, si yo tengo el 80% del capital de una sociedad, lo más lógico y lo más probable sea que efectivamente yo tome la mayor cantidad de decisiones, y en mí recaiga la mayor cantidad de decisiones, básicamente, ¿cierto?, porque estoy hablando de que tengo una mayor porcentaje de capital al interior de las mismas. Cuando hablamos de las empresas cooperativas cambian un poco dicho tenor, y van a tener tres características fundamentales. La primera, se van a conformar a lo menos con 5 personas. Da lo mismo si estas personas son personas naturales, son personas jurídicas o la mezcla entre personas naturales y jurídicas. Ese es el numeral a cumplir mínimo, por cierto, límite superior no existe. Mínimo 5 personas. Lo segundo, también se limita el tema de porcentaje de capital que tenga una persona al interior, ¿cierto?, de una empresa cooperativa. Ya no puede una persona reunir, ¿cierto?, el 80, el 85%, el 90%, el 60% del capital. No, el capital está limitado a máximo un 20%. Ese es el límite en general. Existe una excepción que son las cooperativas de ahorro y crédito, donde en general las personas no pueden tener más del 10%, pero es un tema bastante particular y que no vamos a ver, por cierto, en esta webinar. Entonces tenemos 5 personas, ya sean naturales o jurídicas, el límite en términos de la cantidad de capital que las mismas pueden tener al interior de las empresas cooperativas, que es un 20%, y la tercera gran característica es que, independiente que una persona A pudiese tener el 20% y una persona D pudiese tener un 1%, la toma de decisiones en términos de la gobernanza es totalmente democrática. Una socia, un voto, un socio, un voto, independiente de la cantidad de capital que se tenga, vuelvo a insistir, al interior de estas empresas. Por ende, si bien es un modelo de emprendimiento, este modelo de emprendimiento, por cierto, asociativo, demanda el entender de que este tipo de organizaciones tienen una gobernanza democrática para la toma de decisiones relevantes, vuelvo a insistir, no para el día a día.
no vamos a estar votando si vamos a comprar hojas tamaño oficio o hojas tamaño carta. No vamos a estar votando democráticamente si compramos lápices negros o lápices azules. Más, para los grandes temas y las inversiones que demanden, ¿cierto?, relevancia en términos del capital invertir, por cierto que las decisiones van a ser tomadas y deben ser tomadas democráticamente al interior de una empresa cooperativa. Claramente se debe considerar el por qué quiero hacerlo. Aquí ya no es solo el cómo lo voy a hacer o qué es lo que quiero hacer, el por qué quiero hacerlo en términos de por qué quiero conformar una cooperativa. Y en ese sentido es ideal conocer el modelo y sus características de tal forma de poder contrastarlo con los otros tipos de sociedades que efectivamente existen y ver y poder establecer si efectivamente dicho modelo es el que más me acomoda. Por cierto que la cooperativa no es una fundación, no es una organización sin fin de lucro, por cierto que existe reparto de excedentes, acá en cooperativas no se conoce la palabra utilidad, se reemplaza por el concepto de remanentes o excedentes, y entonces al ser una empresa también tendrá que tener un plan de negocio, también tendremos que definir dónde voy a vender mi producto, a quién le voy a vender mi producto, los capitales, cómo lo voy a financiar, si existe o no el recurso humano, ¿cierto?, necesario para poder conformarlo. Evidentemente eso es, y se pudiese entender de que es cierto, transversal a cualquier tipo de actividad comercial. Sin embargo, debemos entender las principales características de estas cooperativas, que entre otras es su gobernanza democrática. Por cierto, el tema de poder distribuir excedentes está presente en el artículo 1 de la Ley General de Cooperativas. No hay que, ¿cierto?, bucear mucho ni avanzar mucho en aquello, ¿cierto? El artículo número 1 ahí menciona claramente, deben distribuir el excedente correspondiente a las operaciones con sus socios. Por tanto, más allá de ser casi una voluntariedad, claramente no lo es una obligatoriedad. Y ahí es donde efectivamente radica el concepto de empresa y el concepto de poder repartir. Es necesario también el poder mencionar de que las cooperativas son parte del concepto PYME, si usted quiere achicarlo un poquito, el concepto MIPYME, micro, pequeñas y medianas empresas. Acá el concepto PYME no pasa por un tipo de personalidad jurídica, no se asocia a PYME si usted es sociedad anónima o si usted es sociedad de responsabilidad limitada. El concepto de micro, pequeña, mediana empresa va a definirse básicamente por las ventas anuales que se tengan. Y en ese sentido, por ejemplo, como se puede ver en la lámina, ¿cierto? Si yo tengo ventas anuales entre 500 y 2.400 UF, seré considerado como microempresa, y eso significa que puede ser desde una empresa individual de responsabilidad limitada, una cooperativa, una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad por acción, etcétera, etcétera, etcétera. Por ende, entender que las cooperativas son parte del concepto PYME, y al ser parte del concepto PYME también pueden y deben aprovechar, ¿cierto?, las diferentes instancias e instrumentos de fomento que están disponibles para dicho sector. Es el resumen de lo que acabamos de mencionar en términos de mínimo 5 personas, nadie puede tener más del 20% del capital, y un socio equivale a un voto independiente del porcentaje de capital mayor o menor que pudiese llegar a tener al interior de esta empresa cooperativa. Por cierto, el modelo cooperativo no es de desarrollo nacional, el modelo cooperativo es un modelo internacional, ¿cierto?, que tiene larga data, surge por allá por los años 1844 en Inglaterra, y postula ciertos principios que son de características internacionales y que son los que ustedes están viendo acá: adhesión voluntaria abierta, gestión democrática, participación económica. Eso es fundamental también el mencionarlo, dado que viene a refrendar, ¿cierto?, y a dar base y solidez al concepto de que la cooperativa es efectivamente una empresa. Y en ese sentido, inclusive, estos principios internacionales generalmente están mencionados en los propios estatutos que mantienen las cooperativas. Sin embargo, más allá, ¿cierto?, de los objetivos internacionales o principios internacionales definidos para el modelo cooperativo, claramente hay una bajada y una particularidad a la legislación nacional. Y la legislación nacional menciona que, de acuerdo a ley, estos son los tipos de cooperativas que existen: trabajo, servicios, agrícolas, pesqueras, campesinas y de consumo. Y por ende, cuando yo quiera desarrollar una actividad en un marco de emprendimiento cooperativo, tendré que considerar alguno de estos tipos que menciona la ley, de tal forma de poder adscribir a aquel que efectivamente más me pudiese acomodar, entendiendo que claramente en el ámbito de servicios es aquel que maneja la mayor cantidad, ¿cierto?, de organizaciones, entendiendo que también presenta una gama muy amplia con respecto a quienes pueden conformar dicho tipo de cooperativas. Un ejemplo de cooperativas ahora.
Han trabajado en forma muy constante, con mucha tenacidad, en sacar adelante un proyecto muy bonito. Ellos son productores de miel, pero además procesan, hacen una selección del origen botánico de la miel y finalmente han abierto mercados tanto en Estados Unidos como en Asia y tienen el sueño de poder seguir creciendo, el sueño de poder exportar mucho más de lo que están exportando hoy y que los productos de la agricultura familiar campesina también se divulguen por todo el mundo. La posibilidad de que uno esté en mercados internacionales es muy relevante, que su miel sea conocida en todo Chile, ya que la particularidad de la cooperativa es que a través de esta empresa asociativa nosotros podamos darle trazabilidad y valor agregado a aquel que produce desde el lugar primario. Hemos tenido la experiencia de verla en vitrinas en Estados Unidos y solo alegría de que el trabajo de uno lo estén disfrutando en otros lados y que haya podido llegar allá, porque finalmente uno vive en base a sueños y esos sueños cuando se logran dan alegría. Hay muchos desafíos por delante y queremos resaltar que el esfuerzo de los pequeños agricultores trabajando en forma asociativa a través de una cooperativa pueden lograr los sueños que tienen de poder no solo producir sino que comercializar. INDAP creo que es la institución más relevante en la agricultura familiar campesina por el impacto que produce. En el caso nuestro de la cooperativa ha sido beneficiado desde un principio y siempre ha apoyado. Y hoy día, así como el director nacional hizo este compromiso hace un año atrás, hoy día vino a cumplir y entregar los recursos para construir. Teníamos un ejemplo de una cooperativa. Ojo, esta cooperativa no son 200, ni 300, ni 400 socios. Son cerca de 14, 16 socios que exportan. Tampoco llenan un container de 40 pies y 20 pies todos los meses, en absoluto. Simplemente encontraron un nicho de mercado. Y ese nicho de mercado pudieron lograrlo a través de un manejo asociativo por medio de una empresa cooperativa. Claramente la cooperativa lo que tiene que hacer en el fondo es reunir la producción de los asociados, a entregarle un valor agregado, a entregar procesos de innovación, ¿cierto? Y buscar el mejor mercado para dicho producto, de tal forma que los productores hagan lo que mejor saben hacer, que es producir. Y por cierto, la cooperativa pudiese apoyar y debiese apoyar en dichos procesos. Sin embargo, del área comercial es en la cual efectivamente la cooperativa debería encargarse. Y ahí hay claramente una gran diferenciación con respecto al ámbito gremial. En la cooperativa sí nos vamos a poder distribuir dinero y en la cooperativa los socios le entregan. Y cuando digo le entregan, estoy diciendo le venden, no es que sea gratuito. A la cooperativa y la misma cooperativa fija un valor para el producto que está entregando, ¿cierto? Esa asociada y ese asociado reúne la producción de todos en conjunto, ¿cierto? Y en esa base comienza a buscar el mejor mercado posible. Y es finalmente la cooperativa quien hace las tratativas y la cooperativa quien vende, ¿cierto?, con ese cliente final. Cuando vemos la fotografía también a mayo de 2021 del ámbito cooperativo, encontramos que en Chile se encuentran vigentes y activas 1.422 empresas cooperativas, con la no menor cifra de más de 1.158.000 personas asociadas a dicho ámbito. Por ende, acá es fundamental el recalcar que las cooperativas se encuentran en todas las regiones del país y con una base societaria sumamente amplia. Ojo, destaca la región metropolitana, pero si ustedes se fijan en el porcentaje, solamente un 23.1%. Eso significa que cerca del 77% de las cooperativas se encuentran distribuidas a lo largo del país en regiones diferentes a la metropolitana. Por ende, es uno de los ciertos emprendimientos que da o que se puede asociar a un mayor desarrollo económico local en términos de desarrollo de regiones diferentes a las metropolitanas. Cuando vemos los diferentes rubros, destaca el ámbito de servicio, toda vez que acá es muy amplio, entran desde cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas escolares, de vivienda abierta o cerrada, etcétera, eléctricas, de agua potable rural, y ahí tenemos un 39.9, 40%, cercano al 40%.
La segunda debería ser la de trabajo, que dice un 21%. Sin embargo, si usted suma el ámbito de las agropecuarias, campesinas y agrícolas, vamos a tener que eso suma un 27.7%. Por ende, el segundo tipo de cooperativa más relevante en el país es la que dice el funcionamiento de cooperativas en el ámbito agrícola. Nuevamente, al igual que en el caso de las asociaciones gremiales, si vemos la fotografía y la comparativa, enero-mayo del año 2020 en términos de constitución, enero-mayo, ¿cierto?, del 2021, acá también aumentó el número de conformación de empresas cooperativas. Nuevamente, ¿cierto?, se destaca el ámbito de la asociatividad a pesar de las alertas sanitarias, a pesar de la pandemia, si a usted le gusta más esa palabra, ¿cierto?, a pesar de las dificultades que hemos ido viviendo, claramente el número de cooperativas ha ido aumentando, el de gremiales también, y por eso es que podemos colegir, ¿cierto?, que la asociatividad es sumamente relevante para el poder encontrar solución a los problemas que van representando y teniendo cada una de las personas. Por cierto, acá el ámbito no se trata de cantidad. Tal vez antes había una visión antigua de conformar el mayor número de cooperativas posible y después arreglar la carga en el camino. Eso ha cambiado hace bastante tiempo. La idea es que se puedan conformar organizaciones, determinadas empresas que funcionen adecuadamente y desde nosotros, desde la división cooperativa, poder, por cierto, prestar, ¿cierto?, la mayor cantidad de información y ayuda en dichos procesos. Por cierto que las cooperativas no son diferentes a la constitución de cualquier otro tipo de sociedades, pasan, por cierto, por acta, estatuto, extracto reducido de escritura pública, inscripción en el registro de comercio y publicación en el diario oficial. Dicho sea de paso, la publicación en el diario oficial, vía web, para cooperativas que tengan menos de 5.000 UF de activo es totalmente gratuita, por lo tanto hay un costo menos. Y por cierto, esos 5 documentos tendrán que ser remitidos posteriormente, ¿cierto?, a la división de asociatividad y cooperativas para poder validar la constitución de las cooperativas, empresas. Ya para ir avanzando y terminando, hay que entender que todas las cooperativas van a tener la siguiente estructura definida por ley. Va a haber una junta general de socios que, ¿cierto?, va a tomar las decisiones relevantes de los rumbos de esta empresa. Sin embargo, esta Junta General de Socios tendrá que elegir 2 órganos colegiados, un Consejo de Administración y una Junta de Vigilancia, algo similar al Directorio y Comisión Revisora de Cuentas en el ámbito gremial. El Consejo de Administración se encargará de todo lo que tiene que ver con la parte administrativa y comercial de esta empresa cooperativa. Y la Junta de Vigilancia, por cierto, tendrá que ver nuevamente todo el tema de gastos, de rendiciones, de respaldo, de compras a valores de mercado y todo lo que tenga que ver con el manejo tanto de inversiones como de gastos que vaya representando la propia empresa cooperativa. Sin embargo, acá en el ámbito de las cooperativas aparece la figura del gerente. Este Consejo de Administración tendrá que nombrar, mandatar, elegir a una persona que es la que se va a hacer cargo finalmente de todo lo que es la marcha comercial de las empresas cooperativas. Por cierto, Consejo de Administración y Junta de Vigilancia, se recomienda que siempre sean números impares, 3, 5 personas, porque si se nombran números pares, puede ser que 2 estén a favor de una posición, 2 estén en contra, la cooperativa no avanza y se estanca. Y eso claramente puede ser solucionado simplemente con el ámbito de poder ir nombrando ciertos números impares, tanto en Consejo de Administración y Junta de Vigilancia en términos de quienes la conforman. La ley, por cierto, entendiendo que las cooperativas pueden conformarse con a lo menos 5 personas, hace un planteamiento y dice, mire, si usted es una cooperativa que está conformada por menos de 20 socios, pudiese, ¿cierto?, fusionar el Consejo de Administración y el gerente en una sola persona, que se denomina gerente administrador. Y las personas que están en la Junta de Vigilancia también representadas por una sola persona, que se denomina inspector de cuentas. Y eso se conoce como, ¿cierto?, administración simplificada. Entendiendo lo mismo, ¿cierto?, para organizaciones que sean más bien pequeñas, que cuenten con 20 socios o menos. Por cierto, el Consejo de Administración sigue siendo el representante judicial y extrajudicial de la cooperativa y nombrará y mandatará, ¿cierto?, a este gerente. Este gerente, si bien es un empleado de la cooperativa, es un tema no menor, ¿cierto?, sus funciones.
la ley le otorga un tema de representante legal de la cooperativa y, por cierto, entre otros, puede contratar y despedir a trabajadores. Claramente no todas las personas que trabajen en una cooperativa necesitan ser socios o socias. Si yo necesito a alguien que vea la parte administrativa, que responda a teléfonos, que reciba a las personas, otra persona que pueda mover, ¿cierto?, el camión que yo tengo, entonces en ese sentido claramente yo puedo contratar a personas entendiendo que la cooperativa es una empresa y como tal podría entonces contratar a hombres y mujeres, trabajadores y trabajadoras de acuerdo a las necesidades que se vayan planteando. Y vuelvo a insistir, no necesariamente aquellos tendrán que todos ser efectivamente, pertenecer a la base societaria o ser socios. La Junta de Vigilancia, por cierto, que más allá del tema, cierto, del contable, también tiene que velar por el cumplimiento no solo de la ley, sino del propio reglamento. Al igual que en el caso de asociaciones gremiales, las cooperativas deben tener un reglamento. Son las normas internas de funcionamiento y que va determinando las particularidades de cada una de las cooperativas en los diferentes ámbitos. Por cierto, punto número 4, relevante, investigar toda denuncia escrita que fundamentalmente recibe algún socio. En un mundo ideal, si un socio o una socia tiene una duda, se la podrá preguntar al gerente, ¿cierto? Y este se la podrá responder. Sin embargo, a veces se provocan ciertos ruidos en los cuales el gerente o la gerenta no responde a la base societaria sus dudas, el consejo de administración tampoco, tendrá que hacer dicha denuncia ante la Junta de Vigilancia. Ahora, si ninguno de estos órganos le respondiera, por cierto que puede hacer esa misma denuncia ante nosotros, ante la División de Asociatividad y Cooperativas. Finalmente, entendiendo que la cooperativa es una empresa, por cierto que van a haber temas que van a ser fundamentales como el apoyo en un plan de negocio, como la innovación social que por sí ya representa, ¿cierto?, el ámbito cooperativo y ¿cierto?, los accesos a financiamiento que cada vez van siendo más amplios en dicho. Los socios, por cierto, van a tener derechos y van a tener deberes. Y parte de los deberes de los socios, entre otros, punto número 3, más allá de pagar solamente la cuota y, por cierto, asistir a las juntas generales. Es obvio, dado que en la junta general es donde yo puedo, ¿cierto?, manifestar mi pensar y puedo efectivamente hacer valer mi voz y mi voto, ¿cierto?, en base a lo que mandata la ley y a esta gobernanza democrática de las cooperativas. Pero por cierto, para aquello también debo conocer la ley y el estatuto que rigen a mi propia cooperativa. Y así como tengo ciertos deberes, también tengo derechos, entre otros, por cierto, a elegir y ser elegido y recibir parte del remanente y de los beneficios económicos que puede ir reportando esta cooperativa, por cierto, al término del año de ejercicio, de tal forma de poder determinar los diferentes ingresos que la misma haya tenido. Tal como mencioné en la primera lámina, las cooperativas, al igual que asociaciones gremiales, van a tener que estar entregando información periódica al ministerio, entre otros un balance de 8 columnas, no solo firmado por un contador, porque eso sería relativamente simple, el Consejo de Administración podría, ¿cierto?, contratar a un contador, hacer un balance y entregarlo, sino que este balance tiene que ser aprobado por la Junta General de Socios. Por cierto, las actas, porque en esta acta viene el resumen de los acuerdos que se tomó, entonces eso es fundamental también que se conozca y se entregue. Y por cierto, todo lo que tenga que ver con procesos eleccionarios, tanto de Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, como también, cierto, el tema de la nominación de gerentes. Nuestra página, asociatividad.economía.cl, se pueden hacer 22 trámites en línea. Entre otros, responder oficios, entregar la documentación de constitución para su análisis, etcétera, etcétera, etcétera. Acá también en esta página se pueden encontrar modelos de estatuto, tanto para asociaciones gremiales como para cooperativas, guías de conformación, tanto para asociaciones gremiales como cooperativas, postulaciones, por ejemplo, ahora está abierta la postulación a el diplomado, ¿cierto? Ya vendría siendo la versión número 11, la que tenemos ahora de este segundo semestre, el cual se postula a través de la página, es totalmente gratuito y pasa a ser una herramienta para aquellas personas que estén desempeñando ámbitos, funciones o labores primordialmente al interior de empresas cooperativas. Finalmente, para terminar, el tema de la era digital es fundamental. Esta alerta sanitaria nos ha enseñado que si no teníamos temas digitales de conexión, no solamente para la venta e e-commerce,
y poder llegar a, ¿cierto?, a nuestros clientes y a nuestros mercados, sino inclusive para la interacción y comunicación entre la propia base societaria, perdón. Son fundamentales el entender de que hay que implementar y utilizar estos canales, como lo que estamos haciendo ahora, que nos permite una interacción más fluida, más continua, aun cuando existan ciertos limitantes a ¿cierto?, la posibilidad de poder encontrarnos y juntarnos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristian, por la presentación. No sé si puedes encender tu cámara para poder empezar a responder las preguntas. Sí, por supuesto. O si tiene muy mala señal. No hay problema. Vamos con la... Dice, buenas tardes. ¿Qué tan intrusivo puede ser la asociación gremial? Y si en algún caso sobrepasa sus funciones, ¿se puede denunciar? ¿Y quién es el responsable de regular? Intrusivo fue la pregunta que usa la persona que consulta. Si lo tomamos siguiendo el hilo de la pregunta en términos de las irregularidades que se pudiesen dar, por cierto que el primer organismo que debe controlar el funcionamiento de una asociación gremial es su propia base societaria. La base societaria es la que está llamada a definir las acciones del directorio, comisión revisora de cuentas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, por cierto, en términos de la conformación y en términos del funcionamiento, la División de Asociatividad y Cooperativas del Ministerio de Economía también tiene mucho que decir. Y en una segunda instancia se mezcla también el tema de Tribunal Electoral Regional, toda vez que los tribunales electorales regionales tienen que ver con la validación, ¿cierto?, de los procesos eleccionarios al interior de las propias asociaciones gremiales. Ahora, ¿cuán intrusivo puede ser o no? Eso va a depender de lo que definen efectivamente los socios y el funcionamiento que los mismos validen o no dentro de su propia estructura. Muchas gracias. Dice, pensando en la vida agrícola, más bien hortícola, ¿se puede dar que te prohíban cultivar lechugas o tomates porque hay muchos socios que tienen los mismos cultivos? ¿Y te puede restringir introducir nuevas variedades o cultivos pocos conocidos? Esta pregunta va a tener dos ámbitos que son bastante interesantes. Efectivamente, las cooperativas pudiesen llegar a determinar por temas técnicos limitaciones a los ingresos. Menciono esto para poder responder a cabalidad, ¿cierto?, la consulta. Me explico. Si la cooperativa está teniendo problemas de comercialización, de poder ubicar los productos de la base societaria que ya existe, va a ser bastante difícil que esté recibiendo nuevos socios, producto de que no tenemos dónde ubicar dichos productos. Ahora, evidentemente estamos hablando en este caso focalizado en el ámbito hortícola de acuerdo a la pregunta y por cierto al webinar. Entonces, en ese sentido, si existe una sobreoferta, lo más lógico sería que, claro, en algún momento se pudiese llegar a tomar la decisión, pero acá ya es una decisión de la Junta General de Socios, mire, sabe que vamos a restringir un poco la producción de tal o cual producto porque efectivamente tenemos una sobreoferta y eso hace que claramente, ¿cierto?, los precios tiendan a bajar. Por cierto que se pueden incorporar procesos nuevos, por cierto que se pueden incorporar productos nuevos y productos de innovación. La idea fundamental es poder abordar en una primera instancia y definir un mercado al cual llegar, en ese sentido poder, ¿cierto?, solicitar a la base societaria que colabore con dichos productos. Okay. Las cooperativas son bastante comunes en cultivo de vid y lecheras, pero muchas tienen dificultades porque se ponen metas muy altas y solo piensan en las condiciones actuales y no en las futuras, entre paréntesis sequías y pandemias. Y en hortaliza, ¿es viable tener una cooperativa con diversos cultivos o tienen que tener un mismo cultivo y los precios que los otorga? Ahí la primera parte vendría yo validando que es básicamente un comentario asertivo. En esa primera parte no hay ninguna pregunta, sino que coincido plenamente. Efectivamente, si yo tengo una empresa cooperativa, tengo que pensar, ¿cierto?, en la proyección de dicha empresa. Y entre otras cosas, por ejemplo, el concepto de poder ir generando reservas, no repartirme todo el excedente, generar reservas de tal forma de poder tener nuevas líneas de producto, adquirir nuevas maquinarias, etcétera, para, ¿cierto?, reutilizarla y reinversión, claramente es fundamental. Ahora, por cierto que en una cooperativa deberían haber un variopinto de oportunidades de producción. ¿Por qué? Me explico. Hortícola o no, claramente el tema hortícola va a destacar, pero eso significa que es, vuelvo a insistir, la cooperativa quien busca el mercado.
Por lo tanto, si la cooperativa encuentra un mercado contra más variedad de productos, pienso yo, tal vez ingenuamente, se tenga para poder ofertar, yo puedo entonces empezar a buscar nuevos mercados. ¿Quién fija ese valor? Los propios socios y socias de la cooperativa. Me explico, voy a poner un ejemplo más simple con miel. ¿Cierto? La cooperativa, supongamos como en el video, tenemos una cooperativa de apicultores. Entonces, ellos tienen sí un solo producto, ¿ok? Miel. Los socios de la cooperativa, ¿cierto? Van a definir a cuánto comprar, a cuánto la cooperativa le va a comprar a los socios cada kilo de miel. Ejemplo, 3.000 pesos. Y será la cooperativa quien tiene la sala de proceso, quien tiene, ¿cierto?, la resolución sanitaria, quien envasa, quien pone el logo, quien comercializa, etc. Claramente no se va a comercializar al cliente final a 3.000 pesos, será a 5.000 pesos, 6.000 pesos, etc. Se sacarán los diferentes costos, se sacarán, ¿cierto?, entonces también las utilidades, vuelvo a insistir acá, no existe el concepto de utilidad, remanente o excedente, y dicho excedente se repartirán entre los asociados. Por ende, respondiendo en particular a la pregunta, ¿quién fija cuánto se compra tal o cual producto hortícola? Es la propia base societaria. Y lo que le corresponde a la cooperativa es buscar el mejor mercado para ese producto, que claramente tendrá que tener también características, ¿cierto?, de buenas prácticas laborales, ¿cierto?, de calidad, de tal forma de poder, independiente que sean diferentes socios y socias quienes produzcan, que tengan una uniformidad en la calidad del producto que se está ofertando y se está negociando, ya sea con un hotel, con un supermercado, o simplemente en un mercado mayorista. Muchas gracias. Dice, un agricultor pequeño puede denunciar que otro agricultor se asocian para perjudicarlo. ¿Se puede dar el caso y cómo se podría resolver? A ver, no sé si eso necesariamente, efectivamente pudiese ser, es que esto suena más como una especie de colusión, o sea, estos se conformaron, si quiero entender la pregunta es como, mira, estas 7 personas de allá se conformaron para efectivamente perjudicarme directamente. Ante ello, yo creo que nosotros como división de asociatividad no necesariamente somos el ente que debería regular dicha denuncia. Por cierto, habría que buscar los antecedentes y presentarlo al organismo competente, que desconozco efectivamente quién sería, pero me suena casi como a una organización que trata de perjudicar a un tema particular. Efectivamente creo que eso incluso tendría que estar tal vez en tribunales, pero no podría responder esa pregunta en términos de quién debería ser. Claramente nosotros como división de asociatividad tenemos que ver con la conformación y funcionamiento de la cooperativa, pero esta pregunta ya tiene otro tenor que es diferente a lo que nosotros, digamos, es nuestro ámbito de pertinencia. Muchas gracias. Dice, en el caso de formar una cooperativa, ¿es necesario que todos los cooperados se encuentren dentro del mismo eslabón de la producción, o pueden ser distintos actores dentro de la cadena productiva? Por ejemplo, productores de hortalizas, proveedores de plantines, etc. Sí, no, por cierto que pueden ser diferentes, por cierto que pueden tener eslabones y pueden estar ligados, incluso concatenados, no hay ningún problema en aquello. No pensar que una cooperativa tiene que ser solamente productores de lechuga o solamente productores de miel, etc. Eso son características fundamentales, ¿cierto? O particulares en este caso, perdón. Pero, por ejemplo, si yo pienso en una cooperativa campesina agrícola, yo puedo dedicarme a cualquier tipo de producción silvagropecuaria. Por lo tanto, acá no es una cooperativa igual solamente de zanahorias, solamente de lechuga, solamente de miel. Por cierto que puede existir lo que se está planteando. Y de hecho sería bastante interesante toda vez que podrían ir, ¿cierto?, acortando aún más la brecha en términos de que lo que persigue una cooperativa en el fondo es poder, ¿cierto?, bypassear los intermediarios y llegar directamente al consumidor o al que adquiere finalmente el producto. Muchas gracias. ¿Qué instancias de apoyos estatales existen para las cooperativas? Acá va a depender básicamente del tipo de cooperativas que se conforman. Claramente aquí estamos focalizados en el ámbito agrícola. Entonces, por ejemplo, vas a tener el INDAP, que tiene desde el programa de apoyo de actividades económicas, el PAE, ¿cierto? Tiene algunos PDI, etc. Lo mismo con el caso de Cercotec, que tiene programas de juntos, crece, etc. Entonces van a ir focalizados los diferentes apoyos de las cooperativas en base a las diferentes áreas y rubros en los cuales efectivamente se vayan determinando. Sin embargo, muchas charlas hemos tenido en conjunto y seguimos manteniendo, ¿cierto?, virtuales y en diferentes regiones con INDAP, y yo le puedo asegurar que para el instrumental de INDAP, la figura que han elegido los campesinos y agrícolas, ¿cierto?, en su mayor proporción han sido cooperativas. Ok, muchas gracias.
Desde el punto de vista de impuestos, ¿hay diferencias con una sociedad o de otro tipo? Sí, sí existen. Toda vez que las cooperativas, no se mencionó acá porque esta es una visión más bien general, la presentación tanto de gremiales como cooperativas, pero las cooperativas tienen exenciones tributarias, tanto las empresas cooperativas como personas jurídicas, como también los socios de las propias cooperativas. Y eso está regulado por el Servicio de Impuesto Interno y en términos de ley está mencionado entre el artículo 49 al 52. Por ejemplo, las cooperativas pagan solamente o tributan el 50% de impuestos municipales, entonces la eventualidad de tener un local y tener que pagar una patente, si usted es cooperativa paga solamente la mitad de la patente, por mencionar un tema. Ley de timbres y estampillas también, por ejemplo, si vamos a un banco, cualquiera que fuera aquel, ¿cierto? Y yo voy a una cooperativa de ahorro y crédito y estoy, por ejemplo, solicitando un crédito hipotecario, entonces los gastos operacionales en el banco, por decir un ejemplo cualquiera, me van a salir 800.000 pesos y en una cooperativa de ahorro y crédito 550.000 pesos. Y eso no estriba en que uno sea mejor o peor o tenga más o menos utilidad, sino que básicamente porque la cooperativa está haciendo uso de la exención tributaria que le permite la ley. Los socios también tienen exenciones tributarias al interior de las propias cooperativas. Eso es interesante de conocer al momento de poder evaluar el plan de negocio. Gracias. En una cooperativa, ¿en qué proporción se reparten las utilidades? Las utilidades, perdón. En general la ley menciona, las utilidades acá se llaman excedentes, que los excedentes se reparten en base a las operaciones entre socios. Entonces, por ejemplo, aquel socio que tuvo una mayor proporción en términos de lo que aportó la cooperativa, será el que recibe también dicha proporción del excedente. Me explico. Si estamos vendiendo todos miel y yo vendía un 22% o aporté un 22% a la venta de la cooperativa, esos excedentes tendrían que corresponderme a mí también ese 22%. Cuando ya empezamos a hablar de operaciones con terceros, donde efectivamente, por ejemplo, nos está yendo súper bien y ya no alcanza solo con la producción de los asociados y asociadas de la cooperativa y empezamos a comprar producciones de terceros, entonces ahí estamos hablando de cierto, repartir dicho excedente en base a las cuotas de participación que tenga cada uno de los asociados. Gracias. Dice, si no están de acuerdo con el gerente general, ¿quién toma la decisión de finiquitar? Siempre hay que pensar en lo siguiente, el concepto es gerente, ¿cierto? Acá le estamos poniendo gerente general, pero la figura es gerente. Y este gerente va a ser mandatado y definido, ¿cierto?, por el Consejo de Administración. Ojo, podría incluso llegar a ser aprobado por la propia Junta General de Socios. Por lo tanto, debería ser el Consejo de Administración que eligió la propia Junta General de Socios, la propia base societaria de la cooperativa, quien ponga término a las funciones de dicho gerente. Dice, excelente, muy clara presentación. Dice, ¿conoce experiencias exitosas de cooperativas ligadas al turismo rural? Hay algunas, sí, hay algunas, ¿cierto?, que tienen que ver con aquella. Después, si quieres, yo te puedo dejar mi mail y entonces ahí yo poder reflejar esas internamente. Efectivamente, el turismo rural se va mezclando, no es solamente un ámbito, y aquí es muy buena la pregunta, porque no es solo un ámbito de pensarlo como un destino turístico, sino que lo voy a ligar inmediatamente con la observación y la pregunta que hizo una persona anterior en términos de concatenar, por ejemplo, quienes tenían plantines, quienes efectivamente vendían. Cuando yo llego a un destino turístico, la idea es que yo me quede y el turista, van a disculpar la palabra, pero pueda gastar dinero en esa zona de tal forma de yo poder recuperar. Entonces acá no es solamente el hecho de tener, por ejemplo, la habitación. Otra persona tendrá que tener el local de comida, otra persona tendrá que tener la cabalgata a caballo, otra persona tendrá que tener, por ejemplo, la producción hortícola que yo quisiera visitar o pudiese colaborar en aquello. Por lo tanto, efectivamente existen y es un concepto más bien integral, sobre todo en el turismo rural. Gracias. Dice, ¿cuál diría que es la clave para que una cooperativa tenga éxito y sea perdurable? Es una pregunta bastante profunda, ¿cierto? Como las claves, los tips. Mira, yo diría básicamente tres cosas. Lo primero, tener un grupo asociativo. Esto significa empezar a conocerse antes, de tal forma de poder distribuir adecuadamente los roles, las funciones.
Lo segundo, tener calidades similares en términos de lo que yo ofrezco, ya sea producción, ya sean servicios, etc. Y lo tercero es una nivelación de expectativas. Vuelvo a insistir, no pensar de que porque yo hoy día conformo una cooperativa y, por ejemplo, me puede apoyar un instrumento como el PAENDAP, en 3 meses más tengo todos mis sueños cumplidos. La verdad es que demanda trabajo, demanda tiempo. Sin embargo, claramente es mucho más fácil lograr, ¿cierto?, las metas y los objetivos, yo creo que sobre todo en el agro, asociativamente que individualmente. Muchas gracias. Dice, muchas gracias por las respuestas. Felicito al expositor, excelente, y la información clara y precisa. Muchas gracias. Bien, aquí hay muchas felicitaciones por la charla y no hay más consultas. Vamos a dar término. Te queremos agradecer, Perfecto. Cristian, por esta excelente charla, por compartir tus conocimientos. A través tuyo también agradecer al Ministerio de Economía, agradecer a todos ustedes por haber participado de esta actividad tan relevante. Recordarles que la presentación estará disponible en nuestra página web www.redhortícola.cl. A nombre de Red Hortícola, Corfo, el Ministerio de Agricultura y ASOEC, esperamos que esta jornada haya sido provechosa y que los conocimientos compartidos sean útiles para la gestión de su negocio. Les recuerdo que el próximo martes se realizará el próximo webinar. El tema es elementos para un eficiente control de costos. Expone José Llanos de la Universidad de Santiago de Chile. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias. Que estén todos bien. Muchas gracias a ustedes. Que estén bien. Cuídense, por favor. Gracias. Chao, chao.